noches, bienvenidos. Como cada miércoles, reencontrándonos en este espacio a través de la señal de su canal. Hoy es un programa para que usted no se lo tiene que perder de principio a fin. Hoy vamos a tratar aquí, con todas las voces, la Ley de Trabajo Puntano. Esta ley, este proyecto de ley, que ya está obra en manos de legisladores y que ha suscitado tanta polémica, no solo en la capital puntana, en la provincia, sino en el resto del país. Vamos a hablar aquí con el propio ministro de Gobierno, que va a detallar, va a explicar con la voz oficial del gobierno de qué se trata. Si es xenófobo, es discriminatorio, es ambiguo, es innovador, es nuevo, es lo que se viene, es defensa del trabajo puntano. Todo eso estará el ministro de Gobierno de la provincia. Y luego de la exposición del propio ministro, legisladores puntanos, diputados provinciales van a debatir, van a charlar. No digo que van a adelantar el voto, pero lo vamos a tratar aquí. ¿Cómo será el debate de este proyecto de ley? No se vaya, en un minuto ya nos ponemos de lleno. Hoy, Ley de Trabajo Puntano. Ya estamos cómodamente instalados aquí en nuestra escenografía. Le voy a dar las buenas noches al ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Eduardo Morales Riz. Doctor, ministro, buenas noches. No, buenas noches a usted, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda su audiencia. Bueno, un gusto tenerlo acá. Sé que habitualmente está en Villa Mercedes y el enorme gesto de habernos acompañado aquí en vivo en nuestro piso. Muy amable. Normalmente estoy acá, a la noche estoy en Villa Mercedes, bueno, por lo cual hoy tengo un reto. Lo hemos demorado, así que lo que está, sale en Villa Mercedes en directo, en duplex, así que el ministro está acá con nosotros. Bueno, queremos adentrarnos en un tema que ha suscitado mucha polémica. Generalmente los proyectos de ley en la provincia nacen o mueren dentro de los límites provinciales. Pero este proyecto de ley ha excedido a la geografía provincial y casi se ha suscitado con un tema de tratamiento en toda la República Argentina. Xenófobo, discriminatorio para algunos, innovador, novedoso para otros, defensa de la mano de obra puntana, impedimento de que nuevas manos de obra lleguen a la provincia. Lo escuchamos atentamente con este proyecto que podría tener tratamiento en próximas horas. Mire, yo creo que esa intención que hay permanentemente de desvirtuar los proyectos que por ahí tiene el Poder Ejecutivo Provincial, para nosotros no es novedad. Que lo hayan tratado o maltratado al gobernador de la provincia, tanto acá como en otros lugares, tampoco es novedad, porque cuando el gobernador planteó el tema de iniciarle juicio a la nación por la deuda que tenía, muchísimo dirigente de la oposición decía, Alberto está loco, o es sencillamente una actuación para dirimir la contienda política. Finalmente la Corte que dijo que Alberto tenía razón y la provincia de San Luis tenía razón. Con el tema de, cuando empezamos a hablar del tema de la innovación en educación, también se plantearon muchísimas voces hasta que empezaron a salir las verdaderas estadísticas en el país. ¿Qué decía? El 50% de los niños no terminan la escuela secundaria. Hace unos días ya instalado el tema definitivamente, cuando el diario Clarín titula en su tapa, el 75% de la población cree que la educación es mala o muy mala. Entonces, estos temas que la provincia de San Luis en general pone en debate, lo que a nosotros nos interesaría sería que se pudiera debatir las ideas, que de esas ideas y ese debate pudiera salir lo mejor, y que si nosotros en alguna cosa tenemos que modificar o no, pero que salga del debate, no de la agresión permanente. Y también hay que decir una cosa, lo que está en discusión, finalmente, es el modelo político de San Luis. ¿Y por qué está en discusión? Yo le voy a decir, porque es la única provincia del país que no tiene deuda. La única provincia del país que no tiene deuda. Hay un informe del fin de semana del propio gobierno de Mendoza, que el ministro de Hacienda hizo público. La provincia de Mendoza debe 1.584 millones de dólares. Nuestra hermana rica de Cuyo debe 1.584 millones de dólares.
Al mismo tiempo, Salta, Chubut, Entre Ríos, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, salen a endeudarse en dólares a los mercados internacionales para gastos corrientes. Por eso yo le digo, cuando nosotros ponemos en debate estos temas, claro que vamos a recibir agresiones o palos desde distintos lugares del país. Por eso nosotros decimos, lo que está en discusión es el modelo político que con muchísimo sacrificio del conjunto de los sanluiseños, hoy podemos llevar adelante y decir, tenemos una provincia sin deuda, seguimos haciendo obra pública como no se hace. Creo que los informes que han salido en estos días sobre la caída de la actividad industrial, sobre la caída de la obra pública, sobre la caída, en definitiva, del empleo en la Argentina, son los que ponen en debate también las medidas que hay que tomar. Dentro de la caída del empleo público, ¿es cierto lo que se publicó de los 6.000 puestos en San Luis? Yo le digo una cosa, que hoy el presidente Macri ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 8 años. 300.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires viven en Villa Miseria. 300.000 personas hoy en la Ciudad de Buenos Aires viven en Villa Miseria. Las Villas Miserias son los conglomerados que más han crecido en los últimos años. Entonces yo me pregunto, o nos preguntamos en conjunto, ¿no está de alguna manera en discusión lo que es el modelo político de San Luis? Que puede tener situaciones para mejorar, estoy absolutamente convencido. Que no me va a encontrar nunca diciendo que todo está bien, seguro que no me va a encontrar, porque yo soy una de las personas que trato de decir permanentemente dónde hay que mejorar. Ahora, que estamos en una situación distinta que el resto de la Argentina también. Entonces, cuando nosotros planteamos en este contexto, que indudablemente hay una emergencia económica nacional que se ha ido profundizando, porque en definitiva nosotros teníamos la misma esperanza y el mismo optimismo que tenía todo el pueblo argentino de que iba a haber realmente un cambio para mejor y que a la Argentina le iba a ir mejor. Ahora, yo le digo, y lo digo con tiempo porque por ahí hay muchos ministros o gobernadores de las provincias que no lo pueden decir. Yo le digo porque el martes tengo una reunión en Buenos Aires del Consejo Federal del Trabajo y la Producción. Guarda con el tema de la apertura de las importaciones. Lo digo para la Argentina y lo digo para la provincia de San Luis. El modelo de apertura de importaciones, que ya lo vivimos en la época de Carlos Menem y que generó cientos de miles de puestos de trabajo perdidos de la industria argentina, se puede llegar a replicar con la apertura de importaciones. Entonces, guarda porque después la discusión va a ser peor. Bien, quiero aprovechar este contexto o este encuadre que he hecho para hablar del proyecto provincial Ley de Trabajo Puntano, porque habló de cifras que en este caso denotan una realidad realmente en rojo de Mendoza. Salió una cifra también de que la provincia de San Luis perdió casi 6.000 puestos de trabajo en blanco, porque en definitiva los trabajos que se han perdido son trabajos registrados. Usted habló de Villa Miseria, San Luis tiene Villa Miseria, San Luis tiene emergencia, San Luis tiene los mismos problemas que el resto del país. Digo, ¿coincidimos en eso? ¿Hay Villa Miseria en San Luis? No. ¿No hay Villa Miseria? No. ¿Asentamiento? Entendida como está entendido el concepto de Villa Miseria, en la provincia de San Luis no hay. Ahora, que tenemos que empezar a trabajar fuertemente para que precisamente lo que está en discusión, digamos, esa falta de oportunidad, la falta de trabajo, la falta de optimismo en general para progresar, hacer lo que está haciendo, sí, que en algunos lugares, como usted lo dice, hay asentamientos de personas que no son de la provincia de San Luis y que en definitiva, indudablemente lo tenemos que tratar el tema. Bien, nos metemos de lleno el proyecto de ley. Muchos creen que esto es una ley consagrada. Esto es un proyecto de ley que ya creo que ya está está en manos de los diputados provinciales. Proyecto de ley empleo puntano. De tanta polémica. Ha ido más allá la oposición. Además de cuestionarlo, criticarlo, como quizás sea natural, lo ha denunciado por xenófobo y discriminatorio. Ha ido más allá la oposición con este proyecto. Mire, estas son sobreactuaciones de los políticos de la oposición que nos tienen acostumbrados. Pero digo, sobreactuaciones.
Primer punto. El proyecto de registro de empleo puntano no está en contra de nadie, absolutamente en contra de nadie. Es en todo caso en defensa del empleo del conjunto de los ciudadanos de San Luis. Entendido siempre como ciudadano de San Luis el que nació y el que decidió vivir en la provincia de San Luis, radicar su familia en la provincia de San Luis y trabajar en la provincia de San Luis. Está destinado a defender el trabajo de todos. ¿No es proteccionista del puntano, netamente? No, porque en definitiva no toca a nadie, por eso digo, para que la gente no me entienda, porque por ahí es muy técnico, pero a nadie que hoy tenga empleo y que en definitiva, aunque haya venido ayer y tiene empleo, no lo toca, porque la ley es para el futuro. No es retroactivo. No es para atrás. Está bien. Es para el futuro. Y por ende, está establecido claramente que todas las personas, porque nosotros en definitiva también tenemos que tener el registro para tener claridad e idea de cómo está la gente en sus derechos laborales dentro de la provincia de San Luis, cómo están cumpliendo los empleadores. O sea, estamos hablando de registro de empleo puntano. Luego de eso se establece general una tasa del 10%, que deberían pagar todos los empleadores, nunca el empleado, los empleadores. Inmediatamente las excepciones. Primero que nada, el que ha nacido en San Luis, el que tiene una residencia determinada en San Luis, si hay algún oficio o profesión de escasez en la provincia, también y acto seguido, todas las personas que al día de hoy están trabajando, todas. Y no discrimina para nada si son de San Luis, nació en San Luis, hace cuánto que está en San Luis, no dice nada de eso. Está bien. Pero a lo que vamos, en definitiva. Las acusaciones y las sobreactuaciones de discriminación. ¿Por qué le digo esto? Porque si uno hace un análisis general para un montón de cargos o demás, ya se habla de residencia, de antigüedad en la residencia, se habla de eso. En leyes, en la propia Constitución para ocupar algunos cargos. Ahora, en general, porque esto no se sabe, pero en general los colegios profesionales, para que vos puedas ejercer tu profesión, sea abogado, ingeniero, contador, los colegios profesionales manejan o tienen el control de la matrícula. Vos te tenés que matricular para poder, en definitiva, ejercer la profesión. En el caso mío, que soy abogado, y esto no lo pueden desconocer los que nos han denunciado al INADI. Porque son abogados. Porque son abogados, su mayoría. Si vos sos de la provincia de San Luis y te querés matricular, supongamos te cobran 10 pesos. Ahora, si vos venís de Córdoba y te querés matricular para ejercer la profesión acá y no tenés antigüedad en la residencia, te cobran 100 pesos. ¿Por qué esa diferencia entre el que es de San Luis y el que no es de San Luis? ¿Cuál es el fundamento? Defender el trabajo del abogado puntano. Está bien. Entonces, está bien, ¿no es cierto? Y así con las otras profesiones. Ahora yo pregunto, cuando por ahí defendés a ciertos sectores, con ese concepto, que yo no digo que esté ni bien ni mal, lo que estoy diciendo es el dato de la realidad, es lo que pasa. Cuando vos defendés ciertos sectores que en el conjunto de la idea de la sociedad son los más beneficiados porque han podido tener estudios universitarios, se han capacitado y demás, proteger ese empleo está bien. Ahora, proteger el empleo humilde está mal, es discriminatorio. Entonces yo digo, ¿irán al INADI también a denunciar los colegios profesionales? Ministro, parece ser que el quiebre es el artículo 5, donde fija una tasa a todo aquel empleador que contrate mano de obra foránea a partir de la posibilidad de que esto se convierta en ley. O sea, no es retroactivo. Esto comienza a regir aparte de la homologación de la ley, que todavía ni es tratada. Digo, no es un ataque al sector empresario que tantas veces hasta ha firmado un acuerdo con el gobierno por el tema de despido, el tema de emergencia económica. ¿Un empresario puede pagar el 10% de un gerente general de una fábrica? No sé el monto, pero ¿por cuánto futuro empleado que pueda tener? ¿Se puede rever ese tema o la tasa del 10% es inamovible en el proyecto? Mire,
en definitiva, en ningún lado dice, le vamos a cobrar al foráneo, porque hay una tasa general y luego están las excepciones, que son las que yo le dije. Ahora, después de 30 años de promoción industrial, de una enorme capacitación de los habitantes de la provincia de San Luis, ¿usted cree que no hay gente capacitada en la provincia de San Luis para ocupar todos los cargos? Todos los cargos. Ahora, si usted me dice un gerente general de una fábrica, que es un cargo distinto, que sí, entrará en definitiva dentro de esa excepción que dice el cargo, digamos, de un recurso humano especializado, del cual carezca el recurso humano en la provincia, que deberá estar establecido viendo cuál es. Ahora, yo creo que el análisis que nosotros tenemos que hacer es distinto, porque parece ser que estuviéramos en todo momento pensando que los de afuera son mejores, que hay que defender en definitiva el trabajo. Nosotros, a ver, yo por ahí no lo quiero decir de manera bruta, porque si no se puede malinterpretar. Bueno, didáctico, directo. Pero yo le digo, mire, los representantes del pueblo tienen el derecho, pero fundamentalmente la obligación de defender los intereses del pueblo que representan. Los diputados provinciales son diputados votados por el pueblo de San Luis, no por los diputados, no por el pueblo de Córdoba ni por el pueblo de Mendoza, que yo por ahí los noto muy preocupados en defender los intereses de los otros ciudadanos y no de los ciudadanos que a ellos lo dicen representar. Entonces, guarda con eso, porque vuelvo a insistir, la provincia de San Luis no maneja las variables macroeconómicas nacionales, como no lo maneja ninguna provincia. Ahora, hemos tenido en el año devaluación, una inflación tremenda, el tarifazo, la recesión y la apertura de las importaciones. Todas medidas que tomó el gobierno nacional sin consultar con las provincias. Sin consultar con las provincias. Yo le pregunto a estos legisladores, en una de esas, a estos dirigentes de la oposición, en una de esas nosotros hoy estaríamos discutiendo en la provincia de San Luis otros temas, si en definitiva nos hubieran acompañado con el reclamo frente a su gobierno nacional, porque ellos son Cambiemos, su gobierno nacional, para que le pague lo que la Corte Suprema le dijo que le tenía que pagar a la provincia de San Luis. Y esos 10.000, 12.000, 13.000 millones estarían hoy mejorando el salario de la administración pública, mejorando la cantidad de horas públicas y expandiendo la economía de la provincia de San Luis. Ahora, esos son datos de la realidad. El fallo de la Corte ya no se puede desconocer. Sin embargo, lo desconocen los dirigentes de la oposición porque votaron en contra en la Cámara de Diputados de la provincia. Estas son las cosas que por ahí no sabe la ciudadanía. Cuando se discutió acá, en la provincia de San Luis, acompañar el reclamo del fallo de la Corte para que nos paguen a la provincia de San Luis la deuda, los diputados Cambiemos votaron en contra. Votaron en contra. Vos la podés dibujar, que no, que lo que pasa, que sí, pero ellos tienen la obligación de defender los intereses de la provincia. Ministro, todo aquel empresario que deba devengar al fisco provincial el 10% de futuros empleos de personas no nacidas en San Luis, ¿dónde va esa retención del 10% de ese impuesto? Mire, vuelvo a insistir, si uno analiza la ley, lo más seguro es que si cumplimos con ciertos parámetros, nadie pague nada. Pero está destinado, en el propio articulado de la ley dice, que va destinado a mejorar los salarios de la educación, de la seguridad y de la salud. O sea, salarios sí, dijo, ¿no? O sea, en definitiva, está destinado a esos tres sectores que el Estado tiene la obligación de siempre estar muy atento y destinarle mayores recursos. ¿Hay optimismo de aprobación? ¿Se puede modificar si la oposición, que hoy es denunciante del proyecto, se ponen de acuerdo? ¿Se puede variar si es algo que se puede cambiar? Yo vuelvo a insistir en esto. Toda ley se puede seguramente perfeccionar, pero se perfecciona a partir del debate de ideas, No se debate a partir de pensar permanentemente
en actitudes de sobreactuación en contra del gobierno provincial. ¿Cómo le crea la oposición ahora, ministro, que pueda debatir la oposición si ya ha interpuesto una denuncia a nivel casi nacional ante el INADI y ante otros estamentos por xenófoba y inconstitucional y discriminatoria? ¿Se puede sentar en la mesa alguien a debatir? Yo le he dicho, lo he dicho públicamente, digo, tanto a Cacase como a Rocha, si yo les he preguntado y que lo conté, si ellos van a denunciar el Colegio de Abogados de San Luis, si lo van a denunciar por discriminación ante el INADI y el Colegio de Abogados de San Luis. Digo, por eso, como yo entiendo de que es una sobreactuación, claro que siempre se puede debatir. Ahora, vuelvo a insistir en lo que más o menos hemos redondeado a lo largo de la entrevista. Hay una situación excepcional. La quieren asumir o no la quieren asumir, hay una situación muy compleja a nivel de país, a nivel general de la economía del país, y que no se le está encontrando el rumbo. Esta es la realidad, porque vamos a los parches. Y después, yo le diría a cierta gente que rápidamente habla de, digamos, de las inconstitucionalidades y esas cosas de denuncia. Primer punto, las inconstitucionalidades las dictan los jueces, no los legisladores, los jueces. Y en segundo lugar, a la Constitución hay que leerla entera. No hay que leer un artículo y extrapolarlo. Hay que leerla entera, porque en definitiva, usted piense, la Constitución también habla del derecho del acceso a la vivienda en el país. Hay 6 millones de personas, por lo menos 6 millones de personas en Argentina que no tienen casa. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué sería? ¿La propia Constitución avala la discriminación que se hace en todas las provincias? Por eso digo, hay que analizarla en su conjunto. La Constitución es un programa de gobierno. Claro, por ahí estamos hablando de... Es complejo, ¿no es cierto? Pero hay muchísimos artículos de la Constitución que no está cumpliendo el Gobierno Nacional. Muchísimos artículos de la Constitución Nacional que el propio Gobierno Nacional no cumple. Empezando por uno básico, que es el sistema de gobierno, que es sistema republicano. En un sistema republicano hay una división de poderes, el Poder Judicial es el que soluciona las controversias. En el caso de la provincia de San Luis contra la Nación, únicamente lo podía resolver la Corte Suprema. Falló, y sin embargo, el Gobierno Nacional no lo cumplió. Dígame usted, si usted mañana acá, cualquier juez de la provincia no lo condena a pagar una suma de deuda, usted a ver que si usted tiene que pagar o no tiene que pagar. Inmediatamente le embargan el sueldo. Ministro, ha sido claro en cuanto a la posición del proyecto provincial, proyecto del Ejecutivo sobre la ley de registro de empleo puntual. Ese es el nombre correcto. Es el correcto y tiene un solo interés, defender el trabajo de todos los sanluiseños. En otra sala acá están los legisladores escuchando, seguramente algunos apuntados y otros defendiendo este proyecto. Quiero aprovecharlo por otro tema que también ha sido noticia a nivel nacional, porque el gobernador, durante su campaña, y creo que luego lo manifestó, el voto electrónico o la boleta única electrónica. El gobierno nacional busca impulsarlo para las próximas elecciones. ¿Qué hará San Luis? Mire, el Poder Ejecutivo Provincial ha enviado un proyecto en ese sentido a la legislatura para poder incorporar la boleta única electrónica como una alternativa más a los sistemas de votación. Ahora, creo que es necesario esperar a ver qué va a pasar con el proyecto del Ejecutivo Nacional, si se va a poder aplicar, no sé. Primero si lo van a sancionar, ¿no? Y después si se va a poder aplicar. Usted piense que para poder aplicar la boleta única electrónica en todo el país hacen falta más de 100.000 computadoras que funcionen adecuadamente y tener la logística y tener la conectividad y tener la electricidad. Porque por ahí es muy fácil analizar desde la ciudad de Buenos Aires todos estos temas. Ahora, si usted va a Formosa o va a Jujuy, en muchos lados las escuelas ni siquiera tienen luz. Entonces es difícil que puedan aplicar la boleta única electrónica a través de la computadora en unas escuelas que no tienen luz. O sea, es difícil analizar el interior profundo de la Argentina solamente desde la ciudad de Buenos Aires. San Luis va a esperar qué pasa a nivel nacional. Bueno, yo creo, mire,
la primera reunión que nosotros tuvimos con la Nación sobre este tema de la reforma política fue en enero de este año. Estamos llegando a fin de año y ellos no han logrado, en definitiva, poder aprobar esta reforma electoral, porque ya no es una reforma política, es una reforma electoral, está nada más que en ese punto. Nosotros enviamos una serie de leyes apuntando más a un cambio no solo del tema de la boleta única electrónica, sino otros sistemas, pero la verdad es que está muy detenido el tema a nivel nacional. En estos momentos el presidente Macri está tratando de destrabar el problema, de hecho se ha juntado con los gobernadores peronistas de muchas provincias para ver si se la van a aprobar o no. Es un grupo minoritario, ¿eh? Son pocos lo que fueron. Sí, fueron nueve gobernadores. Que nosotros, en definitiva, entendemos que está bien el debate, que está bien que el presidente hable con los gobernadores, porque en definitiva, si el presidente no tiene, como no lo tiene, mayoría ni en la Cámara de Diputados de la Nación, ni en la Cámara de Senadores de la Nación, está bien que haya diálogo y debate sobre las leyes para ver si se pueden aprobar o no se pueden aprobar. Entendido esto como un concepto de madurez política. Y digo esto porque en definitiva, cuando algún sector acá en San Luis de la oposición acompaña al gobierno en una votación, rápidamente la oposición sale a decir que lo hemos comprado, que se han entregado, que son... Y resulta ser que a nivel nacional, para aprobar cada ley, porque es así, tienen que debatir y consensuar para que la oposición los acompañe en el voto porque no tiene mayoría. Bueno, acá se da un caso como al revés. El gobierno provincial cuestionó al intendente Ponce cuando pretendió e instaló como voto para el voto municipal, la elección de intendente, el voto electrónico. Acá fue al revés. El oficialismo provincial cuestionó al municipal. No, pero fíjese que no Sí, fue el caso de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez no lo cuestionó y en definitiva creo que la experiencia después lo reconoció de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de San Luis, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta han sido exitosos. Son buenos digamos, las pruebas piloto que se han hecho, si se quiere, ¿no? Pero bueno, fue muy valorable lo que hizo el intendente Ponce porque avanzó sobre un tema que parecía muy difícil y salió bien. Entonces, lo que sale bien, lo que finalmente... Se aguantó las críticas del gobierno. Sí, hay que aceptarlo y decir, la verdad, fue bueno. Y nosotros creemos que es bueno. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender una cosa. La ley electoral establece que en el supuesto de que vos quieras hacer las elecciones junto con las nacionales, si bien hay una primera etapa que es toda la justicia electoral provincial, luego cuando vos la haces simultáneo con la nación, se produce una etapa donde hay como un fuero de atracción y lo toma la justicia federal todo el tema y se rige por el Código Electoral Nacional. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un sistema de boleta única electrónica y la nación no lo tuviera, no se podrían hacer las elecciones simultáneas. Y lo que se busca es la simultaneidad de las elecciones. Mire, nosotros hemos tenido elecciones simultáneas en la gran mayoría, por lo menos hace cerca de 10 años. La última elección que no fue simultánea fue en el año 2007. Después fueron todas simultáneas y anteriormente también. En la última hubo 4. Hubo presidente, hubo el intendente, hubo cargos provinciales y hasta las PASO. O sea que no, está bien. Hemos cansado de votar. Acá creo que hubo 5 en la ciudad de San Luis. Me parece que sí. Porque por este tema entre el balotaje y la elección de intendente hubo 5 elecciones, lo cual es un exceso. Es cansador. Es un exceso, la gente no está pensando solamente en lo electoral, la gente está muy preocupada por otros temas. Bueno, pero fueron especulaciones políticas de cada sector. Cada uno dividió por donde... Por eso nosotros decimos, cuando mandamos el proyecto, que no es que sea la boleta única electrónica solamente, sino que justamente para que no nos pase quedar encasillado con algún sistema que después la nación no lo pueda aplicar, lo que hicimos fue mandar como una alternativa a la boleta única electrónica y si la nación la puede aplicar, nosotros la vamos a aplicar. Ministro, muchísimas gracias por sus conceptos, por la aclaración, la explicación. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos van a haber legisladores provinciales, algunos apuntados acá, y otros que seguramente estarán, teniendo en cuenta su extracción política, defendiendo este trabajo de registro puntano. Muy amable por la visita, ministro. Defendemos nada más
que los intereses del pueblo de la provincia de San Luis. Nada más. Un Gracias gusto, a usted. un gusto Gracias. haberlo tenido. Después de la pausa, regresamos con legisladores provinciales y seguimos con la ley de registro de trabajo puntual. Regresamos aquí a la mesa. Qué rico que son los cortes, la verdad que en algún momento tenemos, ya siempre lo digo y coinciden los invitados. Un gusto recibir a estos 4 legisladores provinciales que atentamente han seguido la explicación, creo que lo habían escuchado, pero bueno, estaban aquí invitados al doctor Eduardo Mones Ruiz, un agradecimiento a la diputada provincial Sonia del Arco. Sonia, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar con el modelo político. Un gusto tenerlo por acá. El diputado provincial González Pídola. Un gusto, Buenas noches, un gusto, Orlando. Daniel. Un gusto, como Gracias siempre. por volver a aceptar nuestra invitación. El amigo Lucho Martínez. Gracias. Buenas noches. Gracias, Lucho. Y el doctor Alejandro Cacase, diputado provincial por el Buenas noches, Frente Orlando. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, ha definido el ministro a actores protagonistas, y no sé si son de reparto, pero sobre actuaciones. El tema está instalado, siguieron atentamente esa Sí, media hora totalmente. que habló el ministro, y quiero saber, le voy a preguntar a los actores que ha definido, Sí. si siguen sosteniendo que el proyecto Registro de Empleo Puntano sigue siendo discriminatorio, inconstitucional y xenófobo. Alejandro, Sonia. Ujú. Sí, yo lo sostengo. Nuestro bloque lo sostiene. Esto, para ponerlo en contexto, el marco general es el problema del empleo. El problema del empleo. Les voy a en pedir San que hablen cortito, si hablemos todos. Sí, sí. Sí. Todos, pueden hablar todos, perdón. Sí, Alejandro. Sí, perdón. digo, tenemos un problema fuerte de empleo en la provincia. San Luis es la provincia En la del nación. país que más empleo ha perdido en todo el país. Ha habido un retroceso general del empleo a nivel nacional del 1,5%. En San Luis ha sido 6 veces más. Trabajo registrado. Trabajo registrado, Bien. 9,7%. Es decir, 1 de cada 10 empleos que había julio del 2015 se perdieron. Teníamos 60.000 empleados en el sector privado, pasamos a 55.000. Nosotros creemos que tiene que haber políticas activas de empleo. La respuesta no es crear un impuesto, no es desincentivar con un impuesto el trabajo, a la contratación, ni a la empresa, sino que el camino es el incentivo, las políticas activas de empleo, que San Luis al momento no tiene ninguna. San Luis dice ser la provincia del pleno empleo, tiene una profunda falta de trabajo. Creemos que hay que estimular políticas activas. Afortunadamente, hoy se pudo tratar, después de 3 años que había presentado, el proyecto de ley de empleo joven, que es un incentivo a la contratación de aquellos que sufren mayor desocupación, que son los más jóvenes, entre 18 Bien. y 26 años, y agradezco en eso el apoyo de todos los bloques, que le pudimos dar media sanción, y creo que ese es el camino, los estímulos, los incentivos para la contratación, no los impuestos Bien. para contratar. Sonia, ya te toca, Luis. Sonia, Sí, nosotros- ¿sigue manteniendo la misma posición? Sí, fundamentalmente desde el Bloque Nacional y Popular, el cual constituyo, tenemos esta posición, digamos, que hemos observado que el proyecto este de ley del Ejecutivo creemos que no da las respuestas necesarias a la generación de empleo en la provincia de San Luis. Lo consideramos totalmente discriminatorio, anticonstitucional y, ¿por qué no?, xenófobo, ¿no? Porque creo yo que el Poder Ejecutivo, el señor gobernador, tiene que realmente plantear modificaciones al proyecto o plantear un nuevo proyecto, porque fundamentalmente a mí me gustaría saber qué opina el sector empresarial, el empleador a quien, digamos, se le exige esta tasa del 10% sobre la remuneración bruta del empleado que contrate cuando no es nacido en la provincia o bien cuando no tiene 5 años de residencia. Entonces, bueno, tenemos varias explicaciones, motivos que luego voy a desarrollar, Perfecto. desde lo migratorio, desde lo impositivo, desde lo social, desde lo histórico, por qué nuestro Bloque Nacional y Popular estamos haciendo estas objeciones. Bien, cuando uno tiene que hacer la buena oposición, la constructiva, debe tener un proyecto superador del mismo. Enseguida les pregunto. Le voy a dejar al último a Lucho porque es el proyecto de su partido. Bueno. Daniel. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con este proyecto porque consideramos que es un beneficio para toda la gente que vive aquí en San Luis y ese beneficio se traduce en una preferencia con las empresas que se establecen en San Luis. Una empresa que se establece en San Luis nos sirve como sanluiseños si realmente toma mano de obra de San Luis. Si viene una empresa y trae gente de afuera, ¿para qué se instala? O sea, ¿para qué nos sirve en San Luis? Primero que nada esto. Y aclaro que cuando digo de la gente que vive en San Luis, yo creo que hay muchos dirigentes que han mentido justamente para generar divisiones y odio.
diciendo que es xenófobo, que se genera una discriminación, porque primero empezaron con el discurso que beneficiaba exclusivamente a los que habían nacido en San Luis, lo cual es una mentira. En la medida que se fue aclarando todo esto, el discurso se va acomodando, lo van reacomodando el discurso para encontrar una vuelta. En realidad beneficia a todos los que viven en San Luis. Por supuesto que exige, como al mismo tiempo, por ejemplo, cuando se entrega una vivienda a alguien, se exige determinado requisito como vivir realmente en San Luis, tener una residencia de determinados cantidad de años en San Luis. Y es lógico, porque alguien que viene de afuera no puede pretender que hoy se va a quedar con los derechos que son de todos los que ya viven en San Luis. Perfecto. ¿Cerraste, Daniel? Sí. Bien, lo dejo a Lucho, porque su partido es el que hace llegar al órgano legislativo provincial esta ley de registro de trabajo puntano. Proyecto que ha sido denunciado ante el INADI, en todos los testamentos, con todos los adjetivos que le hemos dicho. Lucho, ¿por qué la defensa de este proyecto del Ejecutivo? Cuando vos tenés bienes escasos, tenés que resolver objetivamente, con un parámetro objetivo, cómo concedes esos bienes escasos. Eso no es discriminación, eso se llama regulación. Yo te propongo un juego intelectual. Hay un programa de radio en Buenos Aires que se llama Decime quién lo dijo. En realidad hay un juego con la gente, dice Decime quién lo dijo. Yo te leo un texto y vos me decís a quién pertenece. Si le erro, ¿qué pasa? Dice, son destinatarios de las políticas y acciones previstas jóvenes desocupados y o subocupados entre 18 y 26 años de edad, nativos de la provincia de San Luis, con domicilio comprobable misma, con no menor de 2 años. No menor de 2 años. No menor de 2 años y nacido en la provincia. ¿Quién lo dijo? Hay varios que lo han dicho. ¿Quién? La oposición. Bueno, Algunos lo han esto dicho. es Eso lo han dicho. el proyecto que justamente cita Alejandro que tratamos hoy, para que veas cómo entran en su propia contradicción. Porque después podemos analizar si a unos o a otros, si este proyecto viene por vía de un beneficio que otorga el Estado o viene por vía de una tasa que cobra el Estado. Bueno, porque en eso es definitiva, porque en definitiva buscan resolver lo mismo. Ahora bien, en definitiva los dos parten de un patrón que es que frente a bienes escasos tenés que resolver cómo concedes, y eso es regulación, no discriminación. El propio Alejandro Cacaces presenta un proyecto que hoy lo acompañan porque estamos de acuerdo. Le hemos cambiado algunas cosas que tienen que ver con el financiamiento. Pero el propio Alejandro Cacaces, contra sus propias palabras, de entender que al decir que al de afuera lo estamos discriminando, acá está creando una situación de ventaja para los que nacieron acá y están hace 2 años. Y es lógico, y lo acompañamos, son sus propias palabras. Ahora, dichas por él, parece que son bonitas, dichas por nosotros, parece que son odiosas. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando vos tenés bienes escasos y estableces un parámetro objetivo para resolver, es regulación, no es discriminación. Bien. Y como dijo el ministro, estamos defendiendo a todos, porque vuelvo a repetir, la persona que se encuentra declarada, hablamos del registro de empleo apuntado, Siempre, sí. declarada al momento de entrar a la vigencia de la ley, no paga la tasa. Entonces lo que estamos haciendo con esto es justamente fomentar o alertar al menos todos los que no están viendo en este momento, sentir que al momento de entrar a la vigencia tienen que tener los trabajadores registrados, por favor. Estamos defendiendo San Luis, ni más ni menos. Bien, como dije, cuando uno refuta algo, una frase, un proyecto, debe tener algo superador, o al menos intentar de que el autor evalúe la propuesta para que se pueda cambiar. Los que cuestionan este proyecto, ¿tienen algo superador, algo alternativo como... ¿sí? Lo que aprobamos hoy, por ejemplo. El trabajo joven, empleo joven. Claro, es que ahí radica una enorme diferencia. Hay una gran diferencia entre cobrar un la ley de impuesto empleo, para el proyecto es anterior a esto. Digo, ¿lo puede nivelar, lo puede equiparar? El proyecto es del 2014 el que Bien. presenté y hoy le hemos dado la media sanción. Pero la diferencia radica en que uno es un impuesto para desalentar del trabajo, el otro es un beneficio o una preferencia en los términos que él establece para incorporar personas al mercado laboral. Establecer un impuesto para alguien no es una preferencia. Además que la propia Constitución dice que la igualdad es la base del impuesto. No se puede discriminar ahí. De hecho,
ellos lo hacen bajo un lenguaje de que es para todos, con después las excepciones, claramente lo imponen para aquellos que no sean nacidos en San Luis o no tengan determinada residencia. Tan brutos fueron en eso, Orlando, que la Constitución dice que los impuestos los trata la Cámara de Diputados y lo presentaron el proyecto en el Senado. Ahora lo tuvieron que retirar del Senado, lo tuvieron que meter en la Cámara de Diputados. El que sobreactúa acá no soy yo, es el gobernador de la provincia, porque frente a un grave problema de empleo que hay en San Luis, en el que él no reconoce porque dice que acá hay ocupación plena, en lugar de hacer políticas activas, como por ejemplo lo del empleo joven, que espero que salga la sanción del Senado y no lo cajoneen como otros proyectos, recurre a la fácil, de decir la culpa la tienen los de afuera. Y sí creo que la política de la puntanidad alcanza tintes xenófobos, porque una cosa es establecer condiciones mínimas de residencia, como por ejemplo la ley de las viviendas que dice 2 años de residencia, es lo que exige la Constitución Nacional para la ciudadanía, es lo mínimo como para poder comprobar que alguien está viviendo en determinado lugar. Ahora, cuando se trata de la policía, buscó que si no eras nacido en San Luis no pudieras ser policía, después estableció 8 años de residencia. Lo de las viviendas, a pesar de que a los 2 años tenés el derecho de acceder a una, ahora desadjudicó a familias en un acto en el que orgullosamente decía les quitamos las casas porque son unos cajetillas que vienen de afuera. Y ahora le suma esto, lo del registro de empleo puntano, para discriminar a los que no son de acá para trabajar. No es este el espíritu de la puntanidad. La puntanidad es el pago tranquilo de buenos amigos, ser solidarios, dar la bienvenida. Así creció San Luis. San Luis bajo la promoción industrial no solo creció por los fondos, por las desgravaciones impositivas que dio el gobierno federal para ayudar a nuestro crecimiento, sino que lo hizo a partir de muchísima gente que vino de otras provincias para ayudar al desarrollo de San Luis. Ese es el espíritu y creo que debemos seguir en esa línea, dando la bienvenida. Y yo insisto y parezco fanático del Plan Belgrano cuando hago la defensa del reclamo que hizo la provincia. La provincia le estaba reclamando a la Nación participación con los mismos fondos con que la Nación le financia las leyes de fomento de empleo al resto de las provincias. Hoy sale un informe, la Nación va a destinar 1.200 millones de pesos para pagar las sentencias o para subsidiar las sentencias que se vienen de las indemnizaciones laborales, porque sabe que el desempleo sigue creciendo. Entonces, ¿de qué política pública estamos hablando? Digo, en vez de destinar plata para pagar el desempleo, nosotros le estamos pidiendo, bueno, de última, incluirlos como en el Plan Belgrano con esas políticas activas y vamos a fomentar acá. Porque Alejandro Cacase plantea que seamos nosotros los que subsidiamos 75, 50, 25 el salario de los nuevos trabajadores del sector privado. Entonces, nosotros tenemos que hacer el sacrificio fiscal cuando la crisis en la que estamos todos los puntanos y todos los argentinos es culpa de ellos. Y encima tienen la carudez de decirte, es lo que hemos recibido, como si ser presidente es una carga pública. Caramba, ¿no se presentaron sabiendo cómo estaba la Argentina? ¿No dijeron que iban a cambiar la Argentina? Entonces ahora lo escuchamos en la Cámara todo el día, lo que hemos recibido. Si no es una carga pública, nos vinieron a prometer a todos que iban a cambiar, que no iba a haber inflación, que no iba a haber recesión, que no iba a haber impuestazo, que no iba a haber nada. Entonces, el juego de ellos es hacer que la provincia reviente, la sacrificamos, pero a la Nación no le pedimos nada. Bien. Porque en la ley le pedimos que, estamos de acuerdo con la ley de empleo joven, pero que financie una parte de la Nación. El gobierno nacional recibió un país totalmente desendeudado, con una generación de empleo de algo más de 5 o 6 millones, con un mínimo de desempleo, un porcentaje mínimo algo así como el 5,9%, y la verdad que los índices ahora han crecido exageradamente en cuanto a las políticas económicas que se han aplicado. Pero estamos hablando hoy de este proyecto del Ejecutivo Provincial, ¿no? Yo lo que quiero decir es que creo que este proyecto adolece de un montón de defectos. Entre ellos debemos recordar que nuestra provincia, digamos, está constituida hoy la mitad de la población por gente migrante de otras provincias. Quiero decir que nuestra constitución provincial también habla de la integración regional, de la integración latinoamericana, del derecho o la igualdad que tenemos todos los que vivimos en esta provincia a tener trabajo. Si bien es cierto que tienen que tener 5 años de residencia, sabemos que muchos hoy no
no tienen trabajo o están quedando desocupados por estas políticas que están macroeconómicas que están impactando en la provincia. Entonces, nosotros lo que decimos que esto adolece, yo te decía, desde el punto de vista impositivo, desde lo social. Desde lo social explico, está creando un gran conflicto social entre trabajadores, donde está produciendo el conflicto que a veces se puede visualizar en los niños, en las escuelas, a través de que hay padres que a lo mejor no tienen 5 años de residencia o no tienen trabajo hoy aquí y no van a tener los mismos derechos laborales. Y en cuanto al empleador, digamos, se está sancionando con esta tasa del 10% cuando el empleador tiene derecho a elegir al trabajador calificado. Acá la provincia tiene que aplicar políticas activas que, digamos, den la oportunidad al trabajador, a todos los trabajadores aquí, que se califiquen realmente para ocupar los puestos de trabajo. Y Bien. si me das un minuto más, Sí. te digo que en las excepciones que plantea este proyecto de ley, exceptúa al gobierno provincial y municipal y nacional. Es decir, que ellos sí tienen la capacidad de elegir foráneos y no ¿Por qué no autóctonos se de puede esta pagar a sí provincia. mismo? ¿Cómo se va a recaudar el para pagar a gobierno sí mismo, el provincial Estado? el gobierno provincial hoy está ocupado por foráneos. Pero no se puede pagar a sí mismo, Sonia, es lógico. Está ¿Cómo bien, voy a recaudar pero- para pagarme a pero mí digo, mismo? es totalmente Claro, desigual. si se aplicara pero el es gobierno, totalmente tiene que echar desigual. medio gabinete, Y porque también, todos los para, ministros digamos, son de para afuera. el empleo, el servicio doméstico, ¿no? Bien. Ahí sí tenemos el derecho de elegir a cualquiera, a que venga de otra provincia, de otro país. Bien, Entonces, esto creo que hay que dejarlo bien claro. Daniel, Sí, yo primero quiero decir que tanto el proyecto de Alejandro, que hoy acompañamos, fuimos uno de los primeros en manifestar nuestro acompañamiento para generar trabajo con los más jóvenes, también establece una preferencia, y una preferencia que se destina a los más jóvenes que consiguen trabajo justamente con los empresarios. Establece que el gobierno es quien paga parte del sueldo de esos jóvenes nuevos que se incorporan en las empresas de San Luis. Pero establece esa preferencia para los nacidos en San Luis y también exige el requisito de la residencia. Por otro lado, 2 años, 2 años, bueno, no El 5. caso es lo mismo. Es lo mismo. Lo acabamos No, de aprobar no, con no. 5. por otro No, lado, no, la, no. la- Vamos a probar la- con la cinco. Ustedes lo diputada- decidieron. la diputada Ustedes lo Sonia del Arco, decidieron. pido Claro. que ¿Y con los me nacidos cuál es el interrumpa, problema? yo no los a ver, interrumpí. Daniel, Me dale. cuenta La que es diputada una- Sonia del Arco ha propuesto un proyecto Tal cual, empleo puntual. donde propone una preferencia para las empresas de San Luis, donde dice que se llama Compre Puntano. Compre trabajo puntual. Compre trabajo ¿Son puntano. empresas de San Luis De o San Luis. radicadas en San Luis? Empresas radicadas en En San San Luis, Luis. te explico el proyecto porque lo No, no, hice no, yo. después Que no tengan- me que interrumpas, tengan, después le digamos, un explicas. año- No me después interrumpas, lo explico, Sonia, si porque me yo das el lugar. no te interrumpo. Ese proyecto establece una preferencia en el Estado al momento de comprar. Como que- proveedor. Como proveedores Bien. que elija las empresas de San Luis. Lo cual me parece bien, pero la diferencia que hay entre ambos proyectos es que ellos defienden el bolsillo del empresario. Para eso es constitucional una preferencia, pero cuando se establece que la defensa se hace sobre el trabajador, ya parece que es inconstitucional. Porque estamos hablando, no, los trabajadores, ¿cómo vamos a defender a los trabajadores? Es inconstitucional. En sí la preferencia es lo mismo, ¿sí? Le buscará la excusa, no, porque es un impuesto que se le establece al empresario. Le está defendiendo el bolsillo al empresario. Acá lo que tenemos que defender es el trabajo de la gente de San Luis. El Y empresario. no, aparte de eso, yo creo que la realidad de San Luis ahora es otra, reconocida por la misma gente también de Cambiemos cuando dice ahora hay más desempleo en San Luis. Yo creo que las políticas nacionales, y esto no es un número que yo lo voy a dar, es un número que los propios organismos nacionales lo han publicado. Desde que asumió Macri hasta el día de hoy hay más de 180.000 personas en el sector privado que perdieron su trabajo, sumado a los supuestos ñoquis, que son más de 40.000 que se echaron del Estado. Bien, 2.145 empresas cerradas solo Desde que asumió Macri. Acá en, Menos San de Luis, 20. acá, en San 145 Luis, empresas. acá en San Luis son más de 4.000 personas que desde que asumió Macri hasta hoy han perdido el trabajo. Y por más que le busquen ellos la responsabilidad por Desde otro lado, junio del 2015. yo quiero decirles que medidas como por ejemplo la que se tomó y que festejaron los otros días de eliminar el impuesto a las importaciones, como por ejemplo en este caso a las notebooks y tablets, Sí. es lo que termina destruyendo la empresa nacional. Porque, por ejemplo, el gobierno nacional antes, el Ejecutivo protegía la empresa nacional, le establecía un impuesto a los productos importados para que
tuvieron un costo mayor, que adhiriéndole al precio, fueran competitivos en el precio los productos locales. Cuando los productos importados entran y valen mucho más barato que los argentinos, esto que se elimina ahora es un 35%, se cae la producción nacional, cierra, y cuando cierra la producción nacional, se caen los trabajadores. Como por ejemplo nosotros tenemos Coradir, tenemos acá en San Luis, Sí. que produce nada más ni nada menos que notebooks. ¿Qué va a pasar ahora cuando entren los productos importados a menos precio? Obviamente que Coradir va a tener un gran problema de competencia, seguramente un mal resultado. Esto es lo que estamos hablando de las políticas nacionales, que todos los días cada decisión de esa Bien. deja gente afuera. No me quiero ir de- ¿Cómo no vamos a defender nosotros a los trabajadores y a la gente de San Luis y decir, la poca mano de obra que hay en San Luis, o si viene una empresa y si tal es San Luis, que tome mano de obra de la gente de San Luis, que vive en San Luis? Bien, quiero que Yo quiero, lo más cortito me sí, explique yo porque quiero contestar lo tu que ha proyecto. dicho el diputado Daniel Espíndola. Mira, fundamentalmente nosotros defendemos el derecho de todos los trabajadores que viven en la provincia de San Luis, que tengan los años que tenga de residencia. Esa es la diferencia con lo que establecemos con el proyecto que ha planteado el Ejecutivo Provincial y que ustedes dos están defendiendo. En segundo lugar, el proyecto... Lo que no están entendiendo a partir de cuándo es la vigencia. No, No sí, están estoy entendiendo esa entendiendo la parte, vigencia, estoy entendiendo la vigencia, pero las personas que no tienen Estamos 5 años, defendiendo los mismos las personas trabajadores. que no tienen 5 años de residencia o no tienen trabajo, van a quedar fuera luego de que este proyecto de ley se El que transforme no en tiene una ley trabajo, que o esté regularice el reglamentado. patrón, que O esté regularice reglamentado. para no pagar, Aparte, no quiere pagar el 10%, establece diferencias el regularizalo. proyecto. Desde el punto de vista impositivo, no hace diferencia entre los empleadores. Un empleador que tiene mayor capacidad económica a un empleador de menor capacidad económica, un comerciante, un carpintero, digamos, va a ser afectado también por este impuesto, esta tasa del 10%. Y quiero aclarar que esta tasa no es para mejorar, es para aplicarlos en los servicios de educación, seguridad y salud. No es Dijo, para no, mejorar, son para pago de aplicarlo. sueldo, dijo el Pago ministro. de sueldo, Pago pero de no es sueldo. para mejorar, Por es para eso. aplicarlo. Y con respecto al proyecto que yo presenté, que hemos presentado en nuestro espacio político Más San Luis, conjuntamente con el senador Pérsico, nosotros lo que decimos ahí no es para cuidar el bolsillo del empresario, del comerciante, digamos, del pequeño y mediano empresario, sino que estos son lo que hoy tiene la provincia de invertir, generar producción y generar empleo digno. Nosotros lo que aquí planteamos es que la capacidad económica del Estado se vuelque a la industria, a la pequeña y mediana empresa y a los comerciantes. Bien, Entonces, pregunto, ¿pero qué a dice nosotros tu nos proyecto, interesa, Sonia? el proyecto dice que es A para ver. cualquier unidad empresarial Sí. que sea residente en la provincia, Sí. ponemos un tiempo de un año. Y para los Bien. profesionales y técnicos que sean Pero residentes. ¿cuál es la actitud del Estado ¿Cómo? frente a eso? ¿Cuál es la actitud del Estado? La actitud frente del a eso? Estado es que frente a una licitación, Sí. a una contratación, Sí. las diferentes contrataciones que tiene el Estado para adquirir productos que ya son normalmente adquiridos o regulados ante una licitación pública, digamos, darle una preferencia a la empresa que hoy tiene trabajo en la... Es lo mismo, el digamos, que viene de trabaja. afuera, Sonia, No, tiene la misma es- libertad no, de no, no, contratación, pero es sin de la- embargo, pero vos es de estás la- Pero que diciendo para que usted- no. para Esta usted preferencia- pareciera- No. Pero que para Esta usted pareciera que posibilidad es preferencia o mejorar. impuesto es la misma No, cosa. No, Es lo pero esta mismo. Para posibilidad usted que presenta el preferencia o proyecto impuesto es la misma darle cosa y no son posibilidad la de misma. igualar la oferta o A uno, mejorarla. a uno, De se lo igualar. permite Vos y no, otro se ustedes lo le compran restringe. al empleador el 10%, sin hacer diferencias y van a perjudicar a un empleador que tiene menor capacidad económica. Eso no se lo han preguntado. ¿Qué pasa, digamos, con la ULP? Tantos chicos que apuestan a estudiar acá con las carreras tecnológicas de la ULP. Hay carreras de 2 años y sabemos bien que estos títulos son provinciales. Estos chicos que vienen de otras provincias tienen que tener 5 años de residencia en la provincia para conseguir trabajo. Yo ¿Qué entiendo, pasa con los estudiantes Sonia. de las universidades públicas nacionales? Tenemos 3 universidades públicas nacionales. Aquellos que no pueden estudiar, digamos, si no trabajan. También le estamos limitando ese derecho. Yo Entonces entiendo el tengamos proyecto. una visión Yo entiendo el amplia. proyecto Eso que es ha verdad, los presentado. que vengan a Diputados, estudiar no tengamos pueden una trabajar. visión amplia. Ahora, A ver. En no perjudicar los derechos de todos y de todas. Ahora, el empleador que contrata una persona que vive en San Luis no va a tener que pagar el impuesto, está claro. Lo que estamos desalentando Sí, es que porque traiga te está lo diciendo, sabemos, si lo vive en San Luis sabemos. hace 4 Lo- años lo- va a lo tener que estamos pagar. diciendo que Segundo, hace 4 si años. vive en San Luis entonces, hace 4 años va a tener que aclaremos el pagar. proyecto, El no lo cuentes trabajador- como mejor te convenga a vos. El trabajador que llega hoy a San Luis
dentro de 5 años también se va a ver beneficiado por esta medida proteccionista de los trabajadores. Es que no va a llegar. No, si pero, no, y sí, Claro. bueno, no va a llegar. en 5 años No, se muere de pero es que hambre, no, pensá en los familia. incentivos. Y la gente que ya vive en Pensá en San los Luis, incentivos, Daniel. y la No va a gente que ya llegar vive en San directamente. Luis. Si le cobran el impuesto y no puede trabajar, Claro, no la va a gente llegar que ya- ¿Sabe lo que va directamente. a Y el que generar? está hace 4 Trabajo años, como ella negro. dice, Esto va a estudiando, generar tampoco mayor se va a trabajo negro. registrar. El empleador que no todo tenga lo capacidad contrario. Es una económica, pésima solución al empleo. el empleador que no tenga Pésima capacidad solución. económica va a contratar al empleado que en negro y el pobre trabajador va a tener que acceder porque si no se va a morir de va a hambre en esta contratar, provincia. va a contratar Entonces, al empleado esto, lo que ustedes que van a es de San lograr, Luis, va generación a contratar de a alguien trabajo que en vive en San negro. Luis. Bueno, lo voy a Vamos a dejar tener tomar un empleo poquito de puntano. agua. Yo quiero hacer una pregunta a Sonia cuando dice la preferencia sobre el empleo puntano. En igualdad de condiciones y licitaciones, la preferencia va a ser sobre el proveedor puntano. Si no es la mejor oferta, ¿lo mismo la va a tomar? Si no es la mejor oferta, en el proyecto está estipulado que se le permite, digamos, que la mejore o la iguale, ¿no? A quien, digamos, se le adjudicó la licitación. En el caso de licitaciones, contratos o contrataciones. También esto nosotros lo decimos para los técnicos profesionales y mano de obra que residan en la provincia. No ponemos peaje, no ponemos fronteras a nuestra provincia. Bien, Lucho, este proyecto es perfectible, está perfeccionado, podría salir tal como lo tenés ahí extractado en este proyecto. ¿Podrían aceptar alguna sugerencia o cambio o A modificación? ver, insisto, el ministro lo dijo, sí, en tanto y en cuanto coincidamos en que hay una situación dada, hay una crisis económica, si todos reconocemos eso y nos damos cuenta que tenemos que proteger los que estamos, y me refiero a Puntano y a los que han venido, hay una situación muy complicada y que se agrava, como hemos dicho, en los municipios de frontera, que son el caso de Merlo, el caso de Candelaria, en Dupuy, en Desaguadero, que tienen un intercambio constante de trabajadores que están en otros lugares, que vienen, reciben el salario local y se van. Pero la provincia de San Luis les brinda todos los servicios, digo. Mientras el espíritu de la ley sea el de proteger el trabajo que se encuentra en la provincia, no estamos discriminando a nadie, el que se encuentra en la provincia, seguramente vamos a encontrar algún aspecto para decir, bueno, será más, menos residencia, será lo mejor incluir al que hubiera estudiado en una universidad de San Luis. Puede ser, pero en definitiva lo que estamos diciendo es, reconozcamos por favor que tenemos una situación complicada y que la tenemos que enfrentar entre todos. Bien, Alejandro. Sí, te iba a decir, a mí me parece perverso algunas condiciones que el gobierno establece. Como por ejemplo. Hoy cuando discutíamos lo del empleo joven decían, damos fomento al empleo joven si veían en fondos de la nación, si se hace el pago de tal cosa. En este proyecto también, le pagamos a los docentes o a los policías o a los médicos si nos pagan el impuesto. Cuando se le ocurren al gobernador cualquiera de sus ideas disparatadas, como gastar 20 millones en la casa de Tucumán o gastar 600 en un circuito automovilístico o en el centro de actividades hípicas Terraza del Portezuelo o en el nuevo estadio, no lo somete a ninguna condición. Directamente aplica desde el presupuesto los fondos. Ahora, cualquier política que impulsamos en beneficio de la población desde la oposición, empleo joven, el boleto estudiantil gratuito o el reclamo para el pago, porque ahora dicen, no, hay que aprobar este impuesto porque con eso le vamos a pagar a los docentes. Páguenle a los docentes. Si quieren pagarle a los docentes, páguenle si tienen voluntad, no sometido a estas condiciones perversas. ¿El proyecto del Ejecutivo esconde un objetivo recaudatorio? Bueno, un impuesto busca siempre recaudar. Digo, de para todos suplir modos, falencia en otro sector. Digo, de porque... todos modos, creo que busca un objetivo discriminatorio. Sí. Que es frente a un problema del empleo, decir, el problema es que los de afuera vienen y nos quitan el empleo. Y ese no es el problema de Es San Luis. difícil San Luis sentar ha en la crecido mesa así. a alguien que denuncia a otro por semejantes cargos. Xenófobo, discriminatorio, inconstitucional. Es difícil, digo, pero La ustedes saben todos los Constitución días. Nacional dice, en su artículo 8, los ciudadanos de una provincia vale su título en todas las demás y los derechos que les son inherentes. Todos los argentinos tienen derecho a trabajar en todas las partes del También país. las provincias tienen derecho Lo a que recibir debe una hacer el contribución gobernador por de la el servicio que provincia, prestan. que dice Es que la acá hay pleno contrapartida. empleo, porque esa visión de que todo era maravilloso en San Luis hasta que asumió No, Macri hace Alejandro, unos no meses, no se la ridiculicé cree porque nadie. está diciendo no hace se la mucho cree nadie. tiempo que tenemos una Acá, dificultad. yo no te interrumpí, No digas, yo no te que no interrumpí, digas te que el respeté el gobernador tiempo, está déjame diciendo eso, terminar.
Acá hay responsabilidades de todos, de eso no hay duda. Del anterior presidente, del actual presidente, del anterior gobernador, del actual gobernador. Tienen un problema político terrible con que el ex gobernador que ellos eligieron viene de Córdoba. Y de eso se deriva toda la cuestión política, que el de afuera, del de acá. Si no hay problemas acá fuertes entre los puntanos o los que nacieron afuera, ¿por qué generamos esos conflictos? Eso es una Está mentira. buscando generar confrontaciones, enfrentamientos propios de los movimientos reaccionarios en todo el mundo, enfrentando a la gente, cuando el problema no pasa por ahí. El problema pasa porque la provincia adopte políticas activas para fomentar el empleo. Da la sensación de que en este caso, en este proyecto de ley, fue primero la oposición que planteó esta cara del proyecto y no fue el oficialismo que lo planteó con las palabras que ustedes lo estén poniendo. Parece que se instaló más la versión de la oposición que la versión del oficialismo. Bueno, pero tiene una lógica eso. Cuando vos estás gobernando, sabés lo que tenés, sabés lo que disponés, cuidás lo que tenés y te dedicas a gobernar. Entonces, vos no estás con la velocidad del zapping ni con la velocidad de la oposición, porque hablamos dos lenguajes distintos. Nosotros hablamos el lenguaje de la gobernabilidad y ellos hablan el lenguaje del poder. Como ellos están ávidos de poder, porque no gobiernan, solo que quieren el poder, entonces ellos tienen tiempo para hacer este tipo de operativos. Nosotros estamos pensando en defender San Luis, estamos pensando en defender el trabajo. Ellos están todo el tiempo pensando cómo ganar elecciones. Es de lo más absurdo que he escuchado en semana. Entonces, lo que estás planteando. Son diálogos es de lo más absolutamente estúpido que he distintos. escuchado, pero en son mucho diálogos tiempo. absolutamente distintos. Bien, a ver, Daniel. Yo lo escuché justamente la gente de Cambiemos, luego de hacer la denuncia, por TN, porque salieron por TN y dieron un mensaje para todo el país que obviamente nos hace mal a todo San Luis, y más todavía como se planteó, porque se planteó con una mentira. Por más que hoy salgan a acomodar las posiciones, ellos salieron a decir que era un proyecto que discriminaba porque se le daba nada más el beneficio a quienes habían nacido en San Luis. Y con esa idea han sido ellos quienes instalaron el odio verdaderamente y la confusión en nuestra sociedad. Por lo demás, me parece que nosotros hemos sido claros que lo vamos a acompañar y hemos dicho, está dado para toda la gente de San Luis, no entiendo cuál es el tema. Que se exija ciertos años de residencia, insisto, es una cuestión lógica. Es como el trabajador que le pagan más por antigüedad en una empresa. ¿Qué va a decir? ¿Que se discrimina al trabajador que cobra más porque trabaja hace más años en una empresa? ¿O el trabajador del sector público que le pagan la antigüedad? ¿Lo discriminan al que le pagan menos porque tiene menos antigüedad? No, es una cuestión lógica que nosotros que somos diputados provinciales, que representamos a la gente de San Luis, que defendamos a la gente de San Luis, que defendamos los derechos de la gente de San Luis. Estamos defendiendo a la gente de San Luis, justamente por esto es que hacemos estas objeciones y porque también conocemos la Constitución nacional y provincial, es lo que estamos diciendo. Creo que tenemos que reflexionar sobre este proyecto, el Poder Ejecutivo y los diputados que acompañan, debemos reflexionar a ver cómo se puede modificar o cómo se puede presentar otra propuesta donde haya acciones positivas, digamos, claro. Y no esta sanción en donde está imponiendo a los empleadores sin tener en cuenta, vuelvo a repetir, la capacidad económica de cada uno de los empleadores. Pero reflexionar es como que modifiquen 100% el proyecto. De buscar cosas que ayuden al empleo realmente. Yo hoy aporté una idea, pero hay un montón de ideas para apoyar al empleo. Eso es. Y no castigar. La propuesta superadora debería salir de las dos partes. Y debe surgir, Sí. debe surgir, vuelvo a insistir pero en no... lo mismo. De un lado lo que generan es Exprimir cada vez más el Estado provincial sin poner nada a cambio, como pasó con esto de la Ley de Empleo Joven, que pedía justamente que el Estado pagara los salarios 75, 50, 25. Digo, si no tuviéramos la crisis que tenemos, que no la generan las provincias, no estaríamos discutiendo este tipo de leyes. Entonces, no se hacen cargo de la crisis, parece que la crisis fuera de otro, y tampoco se hacen cargo del financiamiento de las herramientas. Este es el problema. Plantean subsidios. Pero si los planes de empleo, al ¿de quién te despido, crees que los paga? ¿Los pagas vos a los planes de empleo? despido. ¿Los paga la nación? Entonces, a los planes de empleo? este es el problema. No cooperan con las herramientas.
Entonces ellos tienen un discurso Todos para los planes de generar empleo todas que las hay hoy los situaciones paga en el Buenos gobierno Aires. federal, no estás vos pagando planes? ninguno, así que no te preocupes. ¿Qué planes? El plan de empleo comunitario, el Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, todo eso los paga la nación. Miserias. O vos estás ¿Y por qué pagando no alguno resuelven de la esos, cuestión o vos económica estás en vez pagando de alguno llenar de esos. planes? Porque ¿Por qué no parece resuelven que, la no sé, cuestión estuvieras acá económica, administrando todo. Alejandro? No se ocupan de los Resuelvan la principales cuestión temas y los económica. está No ocupando la queremos nación. planes ni subsidios. Resuelven la cuestión ¿Y vos económica. qué explicación no tenés para que en caraduras. San Luis haya 6 No veces sean más caída del caraduras. empleo que en el resto del país? ¿Qué Porque San explicación Luis, tenés el para eso? sector privado de San Luis, que era fuerte, se vio perjudicado porque tiene una escala que ustedes la derribaron. Entre otras cosas, lo que se había perjudicado fue la caída de inversión en obra pública que tienen ustedes. A ver, y dejaron se de hacer quejan ahora viviendas, de lo que se estamos invirtiendo retrocedió en la la pedrera. construcción Se y quejan. por eso se No perdieron pueden sostener el discurso, se perdieron Alejandro. puestos de No trabajo a pueden partir de que sostener ustedes el hicieron caer la discurso. inversión en la obra pública. No y pueden eso se sostener ha el perdido discurso. muchísimo. dos preguntitas. Salen con esos benditos PEC de 400 pesos. 400 pesos, Bueno, caradura. Otras provincias Los tuyos adoptaron. son de cero, no tenés nada. ¿Otras 400 provincias han aplicado pesos. alguna vez o han intentado transformar en ley algo similar? Digo, ustedes siempre buscan antecedentes. Digo, A ver, ¿o es nosotros la primera provincia? innovamos, Este nosotros, proyecto- si es necesario, innovamos, hemos sido No. innovadores El siempre, compra no, trabajo es el problema puntano ese. está basado en otras provincias, Neuquén, Bien. Santa Fe y otras provincias más, creo que San Juan, no recuerdo bien, donde está basado este compra trabajo puntano, compra trabajo de estas diferentes provincias. Desde ahí nosotros hemos podido presentar este proyecto con las modificaciones lógicas adaptadas a esta provincia. No estoy criticando que se Yo lo copie, quiero sino que lo decir- mejor se copie. Yo lo ¿no? que quiero decir que nosotros queremos trabajo real y Acá hay digno cosas para únicas. todos nuestros Desde que trabajadores. Martínez propuso la independencia de San Luis, están tratando a los que no nacieron acá como extranjeros. Esta legislación Nosotros- trata a los que nacieron en otras provincias, aunque viven en San Luis, como extranjeros. Bueno, Queremos trabajo digno y real para todos y todas bien. los que vivimos Ni acá. a los No extranjeros queremos trata así la programas más Constitución nacionales. nacional. Ni a los- Queremos Voy que a- el Estado, voy a digamos, el mencionar- gobierno se haga cargo de políticas que realmente den trabajo digno a todas y a todos. Y es lo que hemos pedido en el presupuesto cuando hemos acompañado algunas cosas. En el presupuesto yo no lo acompañé, fundamentalmente, no me voy a poner a hablar del presupuesto acá, pero porque estoy en desacuerdo en un montón de políticas que se van a aplicar desde el Ejecutivo provincial. bien, Daniel. Sí, que prácticamente en todas las provincias los colegios de profesionales establecen una matrícula diferenciada de los locales. No solamente en el colegio de abogados, sino también en escribanos, ingenieros. Por ejemplo, acá en el colegio de abogados nosotros pagamos una matrícula de 6.000 pesos anual. Y si uno va al colegio de abogados va a ver que está pegado cuánto sale el que viene de afuera, que sale 20.000 pesos. Hay una diferencia grande entre el local y el que viene de afuera. Yo me pregunto, o sea, Bueno, eso sí, también si me no es una permite. manera, es una manera de alguna forma de darle un costo adicional al que viene de afuera para proteger también el trabajo del profesional. Pero ahí no lo paga el empleador. No lo paga el No, empleador, no. lo paga el propio El trabajador. profesional. Peor. Pero bueno, es Bueno, pero exactamente lo ese que yo profesional... Si me se permitís pone en las ese reglas. tema, O sea, Orlando, el profesional se única- pone las Ah, bueno, reglas ahí del cambia el abogado discurso de provincial. vuelta. Pero Ahí que cambia el la discurso. nunca tuvo un límite, que siempre esta El provincia... empresario se dijo, pone las alberguemos reglas. alberguemos a todos los El hermanos de empresario nuestra se pone las provincia reglas para con que tu crezca, criterio. y ahora Esto cambia si la me política. permitís, Se te Orlando, cae el porque discurso, Para que Sonia, termine. se te cae el discurso. A ver, déjame Sony, terminar, esperemos. déjame terminar. Dale, Daniel. Entonces, en ese caso, cuando le imponen al profesional, está bien, no es inconstitucional. No, no está bien. Cuando le ponen al empresario la preferencia, está bien, no es inconstitucional, que al empresario hay que comprarle al empresario de San Luis. Cuando decimos a la gente de San Luis, al trabajador de San Luis, hay que darle la preferencia de tomar al trabajador de San Luis, sale con que es inconstitucional. Por Pero no supuesto. solamente con los colegios profesionales, hay que ir más allá todavía. A nivel nacional, cuando se establecen las políticas proteccionistas de las empresas locales, de las empresas nacionales, se establece un impuesto a los productos importados. Es para proteger la industria nacional, para que no se caiga, para que exista más trabajo en la Argentina y en San Luis. Hoy, como se están aplicando políticas contrarias a esta, se está cayendo el trabajo en todo el país. Entonces, está bien proteger a la empresa, está bien proteger a la empresa nacional, pero está bien también proteger al A ver, trabajador. Alejandro. Sí, Orlando, yo quiero ser... Trabajo, Espera, Espera, permítanme, puntanos, quiero- los que viven acá que no, No, son porque puntanos. esta historia del Colegio de Abogados, que recién fui aludido por el ministro de Gobierno, Sí. No Mones solamente Ruiz. el colegio de abogados, Pero el déjame, privado, bueno, el pero mira, ingeniero, quiero ser todo. absolutamente claro en esto, pues yo no tengo nada que ver con ese asunto, eso está establecido en la ley de la provincia que le establece la posibilidad del Colegio de Abogados. Estoy en contra, absolutamente en contra, lo considero discriminatorio.
discriminatorio. ¿Y por qué tu Perfecto. cláusula? Voy a, El momento, vicepresidente voy a, del Colegio de bueno, no, Abogados es de tu partido escúchame, y se manifestó. escúchame lo siguiente, yo quiero que eso se elimine, lo que quiero saber es si vos, que sos abogado, ejercés y cobras, y vos, Martínez y Espíndola, que son abogados, ejercen no y cobran, ejerzo, pero explícame ¿van tu a cláusula. acompañarme en eliminarlo o no? Sí, explícame Bueno. tu cláusula. Empezá por explicarme tu cláusula ¿Me en vas, la ley me vas de a hoy. acompañar o no? No, Y entonces sos vos el que lo Explícame, propone, no por yo. favor, Pero ves tu que sos cláusula. cara dura. No, Decís pero que yo soy el Alejandro, que lo hago. Yo estoy en contra y vos lo vas a sostener y lo vas a Porque defender. ¿Podés, defiendo. podés Porque explicar porque tu son cláusula? cara dura. No, Pues pero son cara dura. Y venía al se programa a dice decir que los una abogados no cosa, sé qué y vos se querés dice seguir una hablando cosa y distinto. se hace otra. Pero ves que es una No hay, chantada lo que ¿podés no hay que explicar tener tu doble cláusula? discurso. Yo estoy en contra. No hay que tener Alejandro, doble estoy en discurso. contra Si de vos que lo los propones, abogados hayan entonces ¿podés hacelo de explicar tu acuerdo. Si cláusula? vos lo Estoy diciendo que hay propones. que ¿Viste cómo defender te a los desenma- trabajadores de San ¿Viste Luis, cómo te hay que desenmascaran? defender a los Pero profesionales que estamos de San Luis, acuerdo, hay que Alejandro. defender a las empresas. Entonces defendámoslo, Vamos, defendámoslo. No defender a los trabajadores. No, San No, Luis. yo sí por lo favor. defiendo. a la empresa, Yo pero sí no lo defender ni a defiendo. los profesionales. Yo sí ni a lo los defiendo. ¿Podés- A los trabajadores de San podés Luis y a los explicar que tu vienen a vivir a esta cláusula? Defender el bolsillo provincia. de los empresarios, No, pero Alejandro, no. Y de defender los, los ¿sabés por qué trabajadores y defiendo el bolsillo de los ¿sabés por qué profesionales? defiendo ¿Podés al explicar tu empresario? Porque es el cláusula? que invierte La y que razón genera de la empleo y discriminación. trabajo. ¿O vos te crees que se vive solamente No de la importa, dos años educación me decís. pública? ¿Podés explicarme? No. Así no va a crecer San Luis con Vamos, esta explícasela a la política gente. totalmente discriminatoria. Explícasela Acusan a de la que gente. uno defiende tal cosa y son ellos los que ¿Podés quieren quedarse explicarle con a la el burrito gente? del Yo te digo abogado, que la existe esa diferencia, que no política y venga el estoy de ¿Podés abogado. acuerdo. explicarle a la gente? Yo voy a proponer que se elimine eso ¿Podés del colegio de abogados. explicarle Quiero a la ver cómo va gente? No te voy a votar. acompañar. ¿Podés no defiendo explicarle a la el trabajo de San gente? Luis. No, vos defendés tu bolsillo. ¿Por defiendo qué el solo trabajo de pueden San Luis. acceder al beneficio Bueno, tu nacidos en bolsillo San de Luis? abogado defendés. ¿Podés Entonces, explicarle a lleno la la boca hablando gente de eso, el ministro me por dice, qué el son ellos beneficio los que solo a defienden y los nacidos que en San sacaron Luis? esa ley. Bueno, le podés explicar ¿Podés a Lucho explicarle a la que llame gente? Ya le expliqué hace No, rato. a ver, no se entendió. La Constitución Nacional establece ¿Por qué que establece que te para lo estoy recibir contestando. el beneficio Te lo solo estoy son nacidos en San Luis? A ver, contestando. dale. La Constitución Nacional establece que para la ciudadanía uno necesita 2 años. La Ley Provincial para la Vivienda establece 2 años. 2 años es un periodo mínimo que las normas consideren como para establecer que una persona es residente en un lugar. Sobre todo, es enorme la diferencia entre un impuesto que requiere igualdad absoluta y un estímulo, que siempre el estímulo es en favor de un grupo. Es lo mismo que me dijera que el proyecto es discriminatorio porque estimula a los jóvenes y no a los que tienen Está bien. 30 años. Pero cuando viene un joven de Eso, afuera así que se no hace la cumple con preferencia. estos La requisitos, Constitución establece que las concesiones de estímulos o preferencias siempre son a un pregunto, grupo en viene un particular. joven de En 18 el impuesto 26 debe años haber a San igualdad. Luis. Pero sobre todo, ¿Y cómo el le problema explicas de que esto él no es que accede a ellos esta quieren ley? solucionar el problema del trabajo cobrando impuestos, en vez de estableciendo ¿Cómo le explicás vos incentivos. a un joven que viene, como en el caso de Sonia, que planteaba un chico que viene a estudiar entre 18 y 26 años, que él no puede acceder a este beneficio? ¿Cómo le decís vos al empresario Es que que en él mi no ley sí puede podía, acceder? vos lo extendiste a los ¿Cómo? 5 años. Suponte que sea En el 2, mío con no que importa. tuvieran en 2 Con 2 años años no ya importa. residencia era ¿Y durante esos 2 suficiente. años qué? Con 2 Era años uno que era apenas Durante está esos viviendo 2 en años, San ¿qué? Luis. Es uno que La apenas está viviendo en San Pero Luis. te das cuenta que es el mismo Nosotros- planteo. No, Alejandro. no es lo No, mismo. no pasa, No no podés- pasa de años. no podés No, no, equiparar un sí, no, impuesto no, no a un pasa, beneficio. no pasa. Bueno, Resulta no que si entendés son nada dos de lo sí y jurídico, si son entonces, 5 sí. si equiparar un ¿Cómo es? impuesto- Vamos a parar un cachito, porque ya ni yo les entendí. Bueno, pero se Ni entendió yo- bien claro lo del colegio de abogados, de quienes Entendimos, defienden Daniel los no va a privilegios. acompañar tu propuesta, ahí dijo está. que no. Más vale, o sea, defendemos a los Listo. trabajadores, Se te cayó la a careta, los ese fue el profesionales. problema. Se te y a los cayó la empresarios careta, también. abogado. Bueno, el Abogado, Senado te cayó la aprobó cara. la extensión sin límites del plan de inclusión social, ¿está bien? No, no es así. Esa ley la tengo yo El y se título renueva dice- anualmente. Bueno, el que escribe, decirle que ponga bien. Sí. Que extendió en forma extemporánea, sin límites el plan de inclusión social. No, porque está en mi comisión. Lo aclaremos Perfecto, porque eso se renueva anualmente, bueno. está en mi comisión y es uno de los Si temas hace que tenemos que falta, tratar la semana que viene. acláralo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pretende que el La gobierno- ley, no, la ley pretende, el plan de inclusión, lo decía la ley, que se renueva anualmente. Todos los años, a fin de año, entra el proyecto de ley para renovar. Ese proyecto de ley está en mi comisión, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, como uno de los temas para tratar la semana que viene. Renovación anual. Bien, automática en el Senado. Son 9 votos a favor Todo. siempre. pero Es la tenemos nosotros. escribanía. No, está bien. Está La bien. escribanía. Como le quieras llamar. El La plan de escribanía. inclusión nació para darle una salida laboral a personas sin trabajo en un país que estaba sumergido en una crisis muy grande. Pero el objetivo era que en forma gradual desapareciera. Y el tema es que el plan, 60 después de y muchos pico mil años, sigue manteniendo. A 7.000. Los que siguen estando en situación de vulnerabilidad siguen teniendo el beneficio. Se capacitaron en el último tiempo, ingresaron por derivación directa a los contratos más de 5.000. Hoy cada vez quedan menos. Quedan, por supuesto, los que restan capacitarse y aquellos que se han incorporado por estado de vulnerabilidad
seguridad social. Digo, siempre hay un lugar de protección.
Está bien, Digo, no. ahora yo pregunto, ¿también nos van a dejar la gente sin plan de inclusión? Yo ¿No van a acompañar la ley? yo propuse un proyecto de ley hace Yo no más dije de 2 nada. años para aquellos beneficiarios del No plan de dije nada del inclusión. Como hablas de la escribanía del Senado. Que hicieran diferentes trabajos allá en el pueden Estado cualquier cosa, provincial, sin analizar, te metes y no lo realmente analizan. tuvieran los derechos de un trabajador público, ¿no? O bien siendo contratados, luego de planta permanente, con las obras social, jubilación que le corresponde para él y para su familia, la obra social. Tiene obra social seguro, pero ese no es un proyecto trabajo. lo presenté hace 2 años y está cajoneado, nunca, digamos, hubo interés de la Cámara de Diputados de poder al menos debatirlo. Bien, me queda otra pregunta. El presidente de los argentinos impulsa, al menos con 9 gobernadores, llevar las próximas, al menos el intento de llevar el voto electrónico a las próximas elecciones. San Luis ya tiene, desde 2009, cajoneado un proyecto provincial. El intendente Tiene Ponce una ley que se nunca se animó. aplicó. Hay una Sí, ley, una ley que claro. Y nunca nosotros se aplicó. hicimos media Y sanción nunca hace un se par de Pero meses. nunca se aplicó, Luis. Sí. Digo, ahora, por los tiempos cambiados, Ponce y Alberto en la misma mesa, puede Insisto, ser sí, que el voto totalmente, electrónico... yo estoy de acuerdo, pero y planteo lo mismo que planteó el ministro Manuel Ruiz. Y lo hemos hablado con Alejandro y con Daniel, que compartimos la comisión. Yo en un momento dije, aceleramos el tema de la ley local y coincidimos en que había que esperar a ver cómo se perfilaba la cuestión nacional, porque lo que dijo Manuel Ruiz es muy cierto. Tiene razón, sí. Si nosotros decidimos acoplarnos al sistema nacional y resulta que después la ley deviene imposible de aplicar por las razones que él dio, cuestiones estratégicas, lo que sea, terminamos perjudicados todos. Entonces digo, ¿qué apuro hay en este momento de expedirse cuando todavía la nación no lo resuelve? Que estamos de acuerdo y que hemos elogiado el modelo de la ciudad de San Luis, lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Sí, pero lo cuestionaron durante un año. Pero el gobernador dijo claramente, a veces uno cuesta animarse a algo nuevo. Está bien, está bien. Alguien probó, salió bárbaro, perfecto. Vamos por ese lado. Estamos Agrego todos de algo acuerdo. en Está bien. esto. Creo que es muy positiva la experiencia, va a transparentar el sistema de votación en la Argentina, dar mayor igualdad entre los partidos. Estoy de acuerdo, como él manifiesta, que hay que esperar a que la nación lo resuelva, pero cuando lo resuelva San Luis, tiene que implementar el voto electrónico. Porque las leyes que presenta, como dijiste, ya hay una de hace 7 años 2009, que nunca se aplica. sí. Lo que hace es, en vez de establecer el voto electrónico, le da un abanico de opciones al gobernador. Y eso no es un procedimiento de votación. La ley electoral tiene que decir, este es el sistema que se usa. Y debiera ser en adelante el Bueno, voto. lo tiraron en el medio de este debate postergado de la sesión de hoy, que hoy empataron, me dijeron, ¿hoy hubo un empate? Sí, un empate sobre, La ley sobre impositiva. un artículo La ley impositiva. en la ley impositiva y que se refería a aumentar o duplicar la alícuota en el caso de la actividad de juegos de azar, Perfecto. casinos y demás. Ahí hubo un empate. Nosotros Bueno, acompañamos a la posición de los mercedinos por el cambio Claro. que aumentaban. Para La aumentar el alícuota. impuesto La alícuota a los de los casinos Sí, y desde juegos. mi bloque también Y el acompañamos oficialismo esa misma rechazó propuesta. cobrarle a los casinos. bien, hace rato... Sí rechazamos la ley impositiva, lo quiero decir, porque tiene Sí. un ajuste del 40%, sobre todo, digamos, sobre todas las multas, impuestos mínimos, valuaciones y demás, y nos Tu parece bloque algo... votó negativo. Mi bloque También votó el negativo nuestro. con el diputado Juan también, Larrea. Sí, porque ellos La fundaron ley que era impositiva, razonable el 2017. 400% del No, impuestazo, no, no. pero no era Ustedes razonable. dijeron No, que no, habían no, aumentado el nosotros nos referimos hoy a 40% la los provincia empleos de San públicos y no era el Luis 40, y era el no- 28. No aceptamos las políticas Calculan inflación en macroeconómicas que 22, sabemos pero que los están impuestos los ponen al 40. generando primero de- pobreza en todo el país y en la Inflación del provincia de San Luis. 40%. Bueno, hace tiempo cuando Luis Martínez habló de este proyecto le dijeron que era un separatista, porque planteaba una independencia en San Luis por su modelo, por su escuela de administración y por otras cosas, Sí. a tal punto que el gobernador le ha entregado al ministro del Interior Frigerio un proyecto, no sé si similar al de Luis o algo parecido. Está inspirado en Martín. No, no sé si está inspirado, pero es muy parecido. Y hoy, como habló el país del tema Sí. trabajo Sí. registro puntano, el tema viviendas, también habla de este pedido del gobernador de la autonomía reforzada. Está bien, es disparatado. En dos porque dijeron palabras, algunos- en dos, tres a ver, palabras. porque Piden código civil propio. Si el primero era piden un tuit que yo tiré, déjame explicarlo, por favor. A ver, cuando nosotros hablamos de la independencia, claro, es muy difícil que radicales te lo entiendan, porque No lo el trates peronismo... así, no lo trates pero es que así. es Yo así. cuando dice San Luis tiene que ser independiente, cuando el lo entiendo muy peronismo- clarito. cuando el Digo, este no peronismo quiere ser más habla parte y de anhela de la Argentina. independencia, Sí, lo que está entendí hablando bárbaro. es de la soberanía política y la independencia económica, y lo que está diciendo, qué Sí, bueno si sería estás si haciendo realmente eso de como de acomodar el discurso, como si decía realmente recién, concretáramos acomodando el ese anhelo. discurso. Eso surgió a partir de una San Luis encuesta quiere ser que hizo Río independiente, Cuarto, independiente.
donde más del 70% de la población de Río Cuarto, en ese contexto, ese informe, decían que ellos sí querían ser una provincia distinta de Córdoba. Ese era el informe. Entonces yo, comparando eso, pasa que ellos leen un tuit, empezamos a hablarlo entre y dije, qué bueno sería si realmente fuéramos independientes como anhelamos, claro, porque no entienden de lo que son las banderas del peronismo. Este es el contexto de aquel tuit y lo sostengo. Quiero independencia económica, quiero poder tomar decisiones con soberanía política, porque eso es lo que nos va a garantizar, como dicen las banderas, la justicia social. Y lo que el gobernador planteó es un proyecto, Es un proyecto que lo hablaron con otros gobernadores también, Aclara y tanto que que el oscurece gobernador también. dispuso a ser punta de lanza. Porque la verdad es que todos los gobernadores lo que reclaman es el fracaso del federalismo en Argentina. Y en esto estamos todos de acuerdo. Hay que cambiar el sistema, no solo en el sentido del federalismo, sino en el de la coparticipación también. Y el gobernador lo que dijo es, a ver, como dice Alejandro muchas veces, exploremos una alternativa distinta. ¿Cuál es el problema? Yo me imagino en la época de la colonia, Alejandro debería haber sido como el obispo Lué, era el detractor de... Es lo mismo, digo, a ver, si no nos hubiéramos animado ¿podemos hablar el a resto, ser o no distintos... Sí, por supuesto. Porque le llevó como 5 minutos a aclarar lo de la independencia que dijo. Ahora, te digo en autonomía reforzada. Sí, te digo en 2 palabras de lo que planteó el gobernador en la carta. Tenemos un código penal que la justicia de San Luis lo aplica pésimo, porque no castiga a ningún delincuente, pero quiere un código penal propio, quiere un código civil propio. Las dos cosas violan la Constitución Nacional. Además, en el tema recursos, para ponerlo bien en claro en números, la provincia tiene un 1% de la producción del país, pero percibe casi el 3% de los recursos federales de coparticipación. Si nosotros vamos a un sistema en que solo nos quedemos con los recursos propios sin recibirlos de la nación, perdemos como en la guerra. Nos va re mal eso, porque a diferencia... Porque ¿sabés qué pasa? El gobernador habla de Cataluña, del País Vasco, pero la diferencia es que esas son regiones ricas dentro de España que contribuyen a las más pobres. En el caso nuestro, somos una provincia chica que el resto del país contribuye con impuestos a financiarnos. Si el 80% de nuestro presupuesto son fondos federales. A ver, haríamos, además de ser inconstitucional, sería un pésimo negocio. A ver, la cortito propuesta que nos vamos. superadora para mí es mejorar la coparticipación provincial y la coparticipación municipal. De lo mismo que adolece hoy la provincia de San Luis, también lo adolecen los municipios que Con no tienen muchas soberanía con muchas política ni independencia económica. Entonces, no me parece esta autonomía reforzada que sea de un sentido común. Me parece que debemos trabajar en mejorar la coparticipación provincial y la coparticipación municipal. Daniel, te escucho. Somos innovadores. Yo no comparto esta idea con el gobernador. Yo creo que responde a un exabrupto. El gobernador, que Macri le prometió que le iba a pagar una la sobreactuación. deuda que tenía con San Luis, cuando fue a cobrar, la Frigerio le dijo que no, entonces dijo, bueno, vamos a hacer esto. Me parece que responde más a una cuestión Esperemos en los próximos días, va a ver cómo avanza el tema con acuerdo de los gobernadores. Coincido con el tema de desde la Constitución Nacional, donde nosotros hemos delegado facultades a la Nación, que nosotros no podemos hacer un código civil ni un código penal. Y lo que sí también me parece disparatado, que vengan del DOC y Cambiemos y presenten un proyecto de declaración de una refundación de la Argentina donde San Luis la integre y no se va a volver a separar. Eso Refundación no, ratificar que le hemos delegado facultades que no lo podemos... Bueno, Lucho vamos a dijo discutir que se va a crear una liga de gobernadores con intención de separarse del país. No Yo no digas creo. eso. Yo no Están creo, la verdad que no creo que esa idea el sistema del prospere. federalismo y lo Está están bien. discutiendo, ya vas a ver. Pero hoy por hoy, aunque a algunos les guste, hoy siempre se lo escucha el doctor Rodríguez Sá cuando va y plantea algunos temas no comunes. Por Digo, supuesto. a le guste o no le guste. Y el tema fue trend topic, no sé cómo se llama. Sí. Lo hablaron todos. Después reforzó el tema con la ley de registro puntano y durante 10 días el gobernador de San Luis fue noticia en todos lados. Para bien o para mal. Cada Es uno verdad, para cada llamar uno la lo tomará. atención es buenísimo. Pero bueno, insiste con este proyecto que alguna vez lo contó Luis Martínez sobre de que San Luis por su modelo, por su capacidad, podía estar separado de la República Argentina. No es así, pero bueno.
Lo acabo de explicar. Lo planteaste así, bueno, la independencia económica, está bien, lo explicaste, pero en algún momento Volvamos al peronismo, se entendió. Les estamos todos enormemente agradecidos. Es como una mini sesión de diputados, si pudiera. ¿Se tratan así en diputados? La de hoy duró 10 horas más o menos, así Bueno, que esta fue como bien Con algunos sintetizada. exabruptos peores, Bueno, pero... acá creo que no lo vamos a aguantar 10 horas, porque acá hay tiempos que cumplir. Sonia, un gustazo haberte tenido. No, un gusto y bueno, y ojalá que podamos presentar una propuesta superadora en cuanto a generar empleo real y genuino para todos los puntanos y todos los que venimos de otras provincias con proyectos, digamos, de tener una mejor vida, con calidad de vida en esta provincia, tantos estudiantes y jóvenes que han tenido la oportunidad ¿Todos son y puntanos? lamentablemente se van a limitar. No, yo no soy puntana, o sea, no soy nacida, pero ya tengo hijas, tengo unas hijas de 24 años, otra de 10 y un marido puntano. Bueno. O sea, me siento puntana, Perfecto. y amo esta Totalmente, provincia totalmente y la voy a defender a muerte. Así Daniel. es. Yo soy nacido en San Luis, pero en el concepto que nosotros manejamos y entendemos sanluiseños, no solamente Es todo, claro. contemplamos los nacidos, sino a los Está que han bien. elegido esta provincia. Todos los que también eligen San para Luis venir a lo vivir. consideramos puntanos. Estos dos son dos puntanos de ley, ¿no? Nacido y criado Mis en San padres Luis de y afuera, doy la pero- bienvenida a los Usted que es vengan. puntano. Usted tiene ADN puntano. Muchas gracias. Acá son todos, somos puntanos, todos, absolutamente todos. Gracias, Alejandro, un gusto verte. Gracias a vos, Orlando, como Muchas siempre. gracias. Daniel, un gustazo, como siempre. Lucho, gracias por la visita. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias.